Buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿verdad? Donde quiera que nos vean o a qué hora, ¿verdad? Estén viendo este video. Vamos a continuar con el capítulo 23, ¿verdad? Del libro de Mateo. La razón es que estamos leyendo capítulo por capítulo, ¿verdad? Y ir explicando brevemente, ¿verdad? Sobre... o sea, no explicamos mucho lo que... a como se enseñan muchos pastores, ¿verdad? Sobre, y maestros, sobre versículos por versículo, ¿verdad? Versículos. Lo que pasa es que estamos enseñando dónde empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a leer dos versículos, perdón, 3 versículos que se encuentran en Hebreos capítulo 9. Entonces, nosotros estamos señalando esto, ¿verdad? Para que muchos entiendan y no entren en error en la doctrina. Porque hay muchos que enseñan que del primer capítulo de Mateo, ¿verdad? Esto es el Nuevo Testamento y no es así. El Nuevo Testamento empieza cuando Jesucristo entrega su vida, ¿verdad? Ese es el Nuevo Testamento. Eso es lo que significa el Nuevo Testamento. Entonces, para que no vayamos, ¿verdad? Con entrar en desacuerdos o de que alguien está mintiendo, ¿verdad? Leamos el capítulo 9. Perdón, los versículos 17, 16, 17 y 18, ¿verdad? Recordemos que el testador es Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor. En el capítulo 9 de Hebreos, versículo 16, leemos: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. O sea que Jesucristo, mientras estaba vivo, no podía ser dado el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Jesucristo lo que vino fue a cumplir la ley, ¿verdad? A entregarse como un corderito, ¿verdad? Él fue llevado al matadero. La misión del Señor Jesucristo era cumplir la ley, vivir toda la ley, cumplirla al pie de la letra y a la perfección que la hizo, ¿verdad? Él nunca pecó. Entonces él fue el sacrificio perfecto, el más excelente, ¿verdad? Entonces, para que se cumpliera y se diera el Nuevo Testamento, era necesario que el Señor Jesucristo diera su vida. Y ya que uno ya, como el ser humano, ¿verdad? En la tierra, cuando el papá muere o la mamá o lo que sea, ¿verdad? Deja la herencia. Esto se da hasta que se muere. Entonces, esto fue lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí hubo, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Del Viejo al Nuevo Testamento. Versículo 17. Porque el testamento es confirmado, ¿verdad? Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. 18. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. ¿Ya? Y podemos ver, ¿verdad? Que aquí no se está diciendo lo que uno quiere decir, sino que conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Como vamos a ir leyendo, ¿verdad? Vamos a señalar exactamente dónde es que empieza el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero como vamos a leer en el el capítulo 23 de Mateo, vamos a ver claramente dónde estamos todavía, ¿verdad? Pues vamos a ir pausando un poquito, ¿verdad? No mucho, para que terminemos esto y empezamos con el libro de los Hechos. El Hecho, ¿verdad? Capítulo 1, para que entendamos cómo esto va a ir cambiando, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos es un libro de transición de judíos a gentiles. Que esto lo vamos a explicar más, ¿verdad? Bueno, empezamos, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 23, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Leemos el versículo 1. Entonces
Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardareis, guardadlo y hacedlo. Aquí está hablando sobre la ley. Pero aquí, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué decimos sobre la ley? Pues es lógico, porque está hablando de Moisés. El versículo 2 dice, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardareis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ya? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo las quieren mover. ¿Ah? Estos son los que ponen todo el legalismo, ¿verdad? Es un creyente. Que si no haces esto, Dios no hace esto. Que si no haces lo otro, Dios no va a hacer esto. ¿Verdad? Ese es el peso que el Señor no está de acuerdo y no le agrada, ¿verdad? El cual esto es religiosidad, ¿verdad? 5. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, ¿verdad? Como ellos lo saben todo, ¿verdad? Se hacen visibles, ¿verdad? Para esa gente que anda filmando, que le da el dinero al pordiosero o al indigente. Todo el halago queda en la tierra, queda al mundo, ¿verdad? Y no hay tesoro en los cielos, ¿verdad? Para esta persona. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial recompensa en silencio, ¿verdad? En silencio del creyente cuando lo hace, pero el Padre Celestial lo recompensa, ¿verdad? A la gente, en medio de la gente, pero sin necesidad de tocar trompeta, ¿verdad? Como aquel versículo que dice, ¿verdad? Que cuando vayas a dar, ¿verdad? Que no sepa tu mano derecha ni la izquierda lo que hace que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, ¿verdad? O la mano de la izquierda lo que hace la derecha. ¿Por qué? Porque es como los videos, ¿verdad? Igual, tocando trompeta. Miren lo que hago yo, por Dios. Y ahí queda, ¿verdad? Ahí queda la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué es la que reciben? Los aplausos. Los aplausos y palabras. Eso es todo, ¿verdad? Pero esto no es acepto al Señor. ¿Por qué? Porque no está haciéndolo para Dios. Con todo el corazón lo hace por su propia carne. Porque está llamando la atención a los demás, lo que Él hace, ¿verdad? Eso es lo que está hablando el Señor. 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Estos son los que quieren estar siempre adelante, siempre quieren estar adelante de uno, ¿verdad? 7. Y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Rabí significa maestro. Pero vosotros no seáis llamados rabí. Porque uno es vuestro maestro, es a saber, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Qué clase de exhortación, ¿verdad? Aquí nadie es más que nadie. Y si uno se le ha dado, el Señor lo que ha dado dones, y si el Señor ha dado dones, no podemos jactarnos absolutamente nada, porque el paquete viene completo
al aceptar el sacrificio de Jesucristo. Recibimos la vida eterna, recibimos bendiciones, recibimos dones, ¿verdad? Esto nadie se lo gana. Esto es dado al instante que uno acepta el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no hay jactancia, ¿verdad? Al cristiano que está consciente de lo que significa, ¿verdad? 8. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, es a saber el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en el cielo. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, es a saber el Cristo. Mas el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. ¿Ya vieron qué diferente, verdad? Pero ahora, la actualidad, ¿qué es lo que se vive? El mayor quiere ser servido por los menores, donde tiene que ser a como la palabra del Señor enseña, ¿verdad? El que quiere ser el mayor debe de servir, ¿verdad? 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino del cielo delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que entran dejáis entrar. Imagínense, poniendo tanto peso, ¿verdad? Diciéndoles tantas barbaridades que ni el Señor lo ha dicho, para que puedan entrar al cielo haciendo todas estas cosas. Y esto no lo ha mandado el Señor así, porque el Señor manda que el hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. Arrepentirse significa es reconocer, ¿verdad?, cómo somos nosotros. Tenemos un corazón maligno, ¿verdad? Entonces reconocemos y aceptamos nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros aceptamos, reconocemos, el Señor, ¿verdad?, con su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos pone abierta la puerta, ¿verdad?, que es el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la puerta estrecha, la entrada al cielo. Entonces, al creer el Evangelio, el Señor te hace hijo e hija para toda la eternidad en el instante que crees, ¿verdad? Efesios 1:13, ¿verdad? 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Por esto recibiréis más grave condenación. Robarse el dinero a las viudas, ¿verdad? ¿Cuántos dan dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero? Solo una persona. Pastor, 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 pastor. Se olvida la viuda, se olvida el huérfano, se olvida el necesitado, ¿verdad? Y Jesucristo no está contento aquí, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Se hizo hombre. Dios manifestado en la carne, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Y esto lo está diciendo él mismo. Dios, el Dios que creó todos los cielos y la tierra, ¿verdad? Todo, todo. Jesucristo. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. O sea que recogen cielo y tierra, andan buscando, ¿verdad?, prosélitos. Prosélitos son los gentiles, ¿verdad?, para hacer los judíos, ¿correcto? ¿Cuántos no hay en estos tiempos, verdad?, tratando de convertirlo como cristiano para ponerle peso en su corazón y robarle su dinero, ¿verdad? Esto es lo que estaban haciendo los fariseos, ¿verdad? Poniendo peso de que tenían que hacer algo,
los prosélitos, ¿verdad? Y los condenaban con tanta herejía, ponían peso en sus corazones, no vivían una manera de agradar al Señor libre, sino que con condiciones, ¿verdad? Entonces, estos hombres hacían que entendieran que tenían que hacer algo para ser aceptos. Y ponían este peso, ¿ya? Entonces, esta gente, ¿verdad? Pensando de que tenían que obedecer de lo que decían los fariseos, porque si no, no eran dignos. Imagínense, ¿verdad? Y esto el Señor no le gusta. 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudores. Para los que piden los diezmos, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Cualquiera que jurare por el templo es nada. Es nada. Mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudores. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el don que está sobre él, deudores. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el don o el altar que santifica al don? Pues el que jurare por el altar, jura por él y por todas las cosas que están sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él y por aquel que mora en él. Y el que jurare por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Y aquí donde se agarran los falsos profetas, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y eso es mentira. Aquí el Señor lo que está diciendo. Que dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Claro, diezman la menta, el eneldo y el comino. ¿Verdad? Y lo más grave de la ley. Y habéis dejado lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer, o sea que está diciendo que esto era lo que uno tenía que hacer, ¿verdad? El juicio, la misericordia y la fe. Pero hacían el contrario los fariseos, ¿verdad? Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que fuera de la copa y del plato, mas de dentro estáis llenos de robo y de exceso. Eran glotones, ¿verdad? Solo querían para ellos mismos, ¿verdad? Se robaban el dinero de las viudas. Se robaban el dinero de los necesitados, ¿verdad? 26. Fariseos ciegos, limpia primero dentro de la copa y del... Perdón. Sí, 26. Fariseo ciego, limpia primero dentro de la copa y del plato, para que también lo que está de fuera se haga limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad parecen hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad.
No eran limpios de corazón, ¿verdad? El Señor Jesucristo los conocía, ¿verdad? Jesucristo era Dios. Jesucristo fue Dios, ¿verdad? Era Dios en la carne y es Dios, ¿verdad? Así también vosotros de fuera a la verdad parecéis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Hipócritas, ¿verdad? Así que testimonios dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, ellos mismos, ¿verdad? Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a vuestros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Aquí el Señor profetizando lo que iba a pasar y lo que pasó después que el Señor fue crucificado, porque esto fue lo que hicieron los fariseos, ¿verdad? Aquí dice, por tanto, he aquí, yo envío a vosotros, a vuestros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, ya vieron ahí, ya, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto se cumplió. 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto no se ha cumplido, pero se va a cumplir cuando todo ojo lo vea al Señor, ¿verdad? Esto es lo que significa que cuando vean, ¿verdad? Zacarías habla de esto, ¿verdad? Que va a haber, Israel va a ver al Señor con sus señas, ¿verdad? En las manos, que fue a él que lo traspasaron, ¿verdad? Que cuando lo vean, ellos van a llorar, ¿verdad? Porque van a ver, van a entender que Jesucristo era el Señor. Él era su Mesías, ¿verdad? Entonces, podemos ver todavía, Jesucristo no ha sido crucificado, ¿verdad? Como leímos en el 23. Jesucristo está hablando a los fariseos, ¿verdad? Jesucristo está con vida todavía. Jesucristo no había sido entregado. Entonces esto no pertenece al Nuevo Testamento, ¿me entienden? Esto es lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Ahora, de verdad que voy a cambiar el tema, ¿verdad? Solo voy a agregarle capítulo 24, ¿verdad? Vamos ahora a saltar al 24, ¿verdad? Perdón, y de allí nos quedarían vamos a ver, sí, como 3 capítulos más, 4, y ya terminaríamos, ¿verdad? Con Mateo. Bueno,
Sigamos, ¿verdad? Capítulo 25 de Mateo. Perdón, 24 de Mateo. Dice así, versículo 1. Y salido Jesús del templo, íbase y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor profetizando cuando viniera, ¿verdad? Vinieran, ¿verdad?, a destruir, ¿verdad?, el templo, ¿verdad? Que esto lo hicieron los romanos, ¿verdad? Que lo destruyeron completo, porque se dice, ¿verdad?, que estaban buscando los tesoros, ¿verdad? Y quitaron piedra sobre piedra. Porque acuérdense que David tenía mucho oro, ¿verdad? Entonces quitaron piedra sobre piedra para buscar oro, ¿verdad? Saqueando, ¿verdad?, el templo. Versículo 3. Y estando sentado él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pongamos atención aquí, ¿verdad? Aquí están preguntándole algo los judíos, no los gentiles. Los judíos, ¿verdad? Dice, y estando sentado él en el monte de las olivas, donde Jesucristo allí mismo va a poner sus pies. En el mismo lugar que salió, allí va a descender. Podemos leerlo también en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Ahí van a encontrarlo, ¿verdad? Donde el ángel les dice que a Pedro, ¿verdad?, y a Juan, los discípulos que están viendo a Jesucristo yendo al cielo, y los ángeles dijeron, pero ¿qué están viendo? Así como le ven subir, así vendrá, ¿verdad? Entonces esto es ya cuando se termine el periodo de los 7 años de la tribulación, ¿verdad? Entonces, en el versículo 3, y estando sentado él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto lo está hablando a los judíos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo. Perdón, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares, y todas estas cosas serán principios de dolores. Aquí el Señor está hablando ya cuando la iglesia haya sido raptada. Aquí el Señor no estaba predicando a la iglesia, estaba predicando a Israel. ¿Entienden? Muchos sacan la doctrina para la iglesia de aquí, ¿verdad? Hay muchas, claro que hay mucho, nosotros debemos de leer y para poder entender, ¿verdad? Pero no podemos agregar esto al Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Jesucristo se está refiriendo a los judíos. La iglesia tiene que irse. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no vamos a pasar en la tribulación. Ni vamos a ser raptados a mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque se estaría contradiciendo el Señor. Vamos a marcar aquí. Para no perderme. Vamos ahorita a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Para que entendamos.
Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice aquí. Del 9 vamos a leerlo. Del 9 al 10. Escuchen. Porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del cielo, al cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. De la ira que ha de venir. La ira de Dios son los 7 años. Hay que entender, hay que leer, hay que estudiar, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, vamos a segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2:15? Dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra de verdad es entender qué tiempo es este, qué tiempo es aquel, qué significa en este tiempo, ¿verdad? Que si esto es para los judíos porque esto es promesa que el Señor iba a hacer esto. Esto es para nosotros. Eso es trazar bien la palabra de verdad. ¿Ok? Ahora el versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Eso sucede, claro, a nosotros también los cristianos. Pero, acuérdense que todos los que no aceptaron el evangelio por fe, ¿verdad? En el tiempo de la gracia, venía el Señor, claro, ¿verdad? El Señor, nosotros somos salvos por su gracia. Pero uno va a tener que dar su propia vida, ¿verdad? Van a ser cortadas sus cabezas, entregando por el testimonio de Jesús. Es por el testimonio, fe en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Entonces entregarán, el 9, ¿verdad? Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán. Y unos a otros se aborrecerán. Imagínense qué clase de caos, qué temor, cómo va a ser, ¿verdad? En esos tiempos que uno va a andar entregando al otro, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Imagínense. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se resfriará. Imaginen que esto va a ser en todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Ser egoísta, de pensar solo en uno mismo. A mí no me importa que lo agarren a él, no a mí, ¿verdad? 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí ya vieron, aquí por eso hay un gran error de los maestros y pastores que no conocen de la palabra del Señor. También hay muchos que no son salvos por un falso evangelio que se les ha predicado, ¿verdad? Aquí está hablando de judíos. Aquí está hablando de los que van a pasar en la tribulación. Aquí van a haber gentiles y van a haber judíos. Por no haber aceptado el evangelio, la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces, imagínense, ellos van a tener que dar su vida, ¿verdad? Hasta el fin. ¿Y cuál será hasta el fin? Miren, va a haber una hambruna donde nunca la ha visto, ¿verdad? Imagínense que ya pasando 3 días, 4 días sin comer,
ya no aguanta, ¿verdad? Pero miren, vienen, ofrecen comida, mira, aquí está el alimento. Si te pones el sello de la bestia, te vamos a dar comida, te vamos a dar esto, ¿verdad? Pero tienes que negar a Jesús. Y entonces, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Imagínense. Entonces, es por fe, esta persona va a aceptar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Prefiero que me corten la cabeza, no a lo que me ofreces. De esa manera es por la fe en Cristo, ¿verdad? No nos desviemos. Por la fe en Cristo es que el hombre será salvo. Hasta el fin, dar la vida por Cristo. Por creer en Cristo lo que hizo. Él es el Salvador, ¿verdad? 14. Y será predicado este evangelio del reino. Ya vieron otra vez el evangelio del reino, a lo que predicó el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo envía a los 144,000, envía a los 2 testigos. ¿Y de dónde son estas personas? Son judíos. Los 2 testigos son judíos. Los 144,000 son judíos de las 12 tribus de Israel. Pero lo que pasa es que nosotros queremos escuchar lo que nos dicen en vez de creer y estudiar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero no aceptamos cuando tenemos errores, ¿verdad? Porque decimos, no, es que yo tengo la razón. Eso es orgullo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación de desolación, anticristo, ¿verdad?, la bestia, que fue dicha por Daniel, el profeta, estar en pie en el lugar santo, el que lee entienda. Ok, el anticristo se va a sentar en el trono, ¿verdad? En el templo, donde va a ser, donde ya pronto, ¿verdad?, será esto edificado en Israel. Ahí se va a sentar y decir, yo soy Dios. E Israel va a aceptar al anticristo, ¿verdad?, pensando que ese es el Mesías. Pero obviamente dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Daniel, que este hombre va a romper el pacto a la mitad. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que esto es dirigido a los judíos. 15. Por tanto, cuando viereis la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo, el que lee entienda. 16. Entonces, los que estuvieren en Judea, ¿acaso nosotros vivimos en Judea? Vamos a correr de Judea. Vamos todo el mundo a comprar boletos e irnos a Israel. Y cuando todo esto pase, todo el mundo salga de Judea. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, a las montañas. Por no leer y no escuchar. Y el que está sobre la techumbre no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus ropas. Mas ay de las preñadas y de las que den de mamar en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, escuchen, no sea en invierno ni en día de sábado. ¿Por qué en invierno? Aquí no está hablando de, como los países de Centroamérica y algunos países, ¿verdad?, que no cae nieve,
Aquí no está hablando de la nieve, perdón, aquí no está hablando de la lluvia, está hablando de invierno. En Israel neva, ¿verdad? En el invierno. Ni en día de sábado. Porque habrá entonces grande tribulación. Y esto será a mitad de la tribulación. Y aquí donde empieza la gran tribulación. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. Imagínense que cómo sale, que es horroroso de leer, qué escasez había, ¿verdad? Cuando hubo hambre en la tierra, en el Viejo Testamento. Imagínense que dice que no la hubo en esos tiempos todavía. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y este es por misericordia del Señor. Por su pueblo, ¿verdad? Por amor a su pueblo. 23. Entonces, si alguien os dijere, he aquí está el Cristo, allí no lo creáis. ¿Por qué? Porque Cristo no viene hasta el fin de la tribulación, ¿verdad? Y cuando Cristo, cuando sea el tiempo ya, los 7 años, Jesucristo viene, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer en el capítulo, está en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Donde viene Jesucristo, ¿verdad? Que dice con el resplandor de su venida, ¿verdad? Imagínense qué poder del Señor a destruir al anticristo, ¿verdad? 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Imagínense qué clase de poder de engaño que va a enviar, que envía, ¿verdad? El Señor. Sí, el Señor permite esto, ¿verdad? Para que sean engañados los que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo, ¿verdad? De tal manera que engañaran, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí donde aparece Jesucristo. 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Aquí, ¿verdad? Lo que habla el profeta Joel en el capítulo 2, creo que está. 30. Y entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vámonos a Colosenses capítulo 3. Aquí venimos nosotros, la iglesia, con el Señor. Colosenses 3, 4. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Referencia a lo que leemos aquí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, el 29, referencia al versículo 30,
Y entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos del un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, saber que estás cerca a las puertas. Está hablando con judíos. Esto es visible, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del hombre, la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto, pero sabed que si el padre de la familia supiera a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Ya aquí, ¿verdad? Hablando el Señor a la iglesia, ¿verdad? Por eso hay que leer detenidamente para entender qué es para nosotros y qué es para los judíos, ¿verdad? 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Imagínense, esto es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dándonos galardones, ¿verdad? Porque vamos a estar gobernando con Él. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir sus compañeros y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no espera, a la hora que él no sabe. Nos agarra de sorpresa, Señor, ¿verdad? Haciendo lo que no está bien. Y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, aquí, ¿verdad? El Señor no está hablando de que uno va a ir al infierno, ¿verdad? Sino lo que está hablando es que la recompensa, ¿verdad? Que cuando estuvimos diciendo esto, que lo otro, estamos haciendo esto para el Señor. Y no era así, ¿verdad? Fue pura hipocresía, de diente a labio, ¿verdad? Bueno, aquí llegamos, ¿verdad? Entonces incluimos el versículo 23 y el versículo 20, perdón, el capítulo 23 y el capítulo 24, ¿ya? Entonces, en la próxima vamos a leer el 25, es un poco corto, ¿verdad? Y ya el 26 es algo larguito. Y nos quedarían ya solo... Ya, bueno, no, después de este, ¿verdad? Que leímos ahorita, nos quedan ya 4. Así que esto es todo por hoy, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y hasta la próxima,
si el Señor nos permite, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad?, que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, ¿verdad? Ese es el evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, ¿verdad? La gracia dada por Jesucristo, ¿verdad? La gracia, la puerta estrecha, Jesucristo. Creer por fe. Solamente por fe somos salvos. Efesios 1:13, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Hasta pronto.